Bueno, chicas, me tuve que saltar porque ya vi que lleva 25 minutos, pero ya les compartí la presentación. Entonces vamos a centrarnos en la conferencia, estos últimos 5 minutos de tema. Primero, la primera reunión es Stalin, Roosevelt y Churchill, ¿no? 1943. Ya sabes, sentía que ya podían ganarle, ¿no? Planean la operación Overlord y sincronizan la ofensiva soviética. Y Stalin se compromete a calmar a los japoneses, que eran los que estaban causando más problemas y no se parecía que nunca se iban a rendir. Ahí se arreglan las fronteras entre Polonia y Europa Oriental y ahí se sientan las bases para las Naciones Unidas. Eso es importante, ¿por qué? Porque Roosevelt y Churchill le tenían un temor también a Stalin, pero fue tanto, pero el que estaba amenazando todo fue el régimen nazi con Adolf Hitler. Entonces era mejor negociar con un enemigo y la mejor manera de tal vez negociar con un enemigo es meterlo a tu club desde las Naciones Unidas para ver la manera en la cual puede jugar ahí con un aliado. No salió del todo bien, pero al menos eso ha mantenido que exista la Organización de las Naciones Unidas y que se hayan mantenido muchos más y que no haya habido una guerra todavía entre grandes bloques. O sea que fue una estrategia bastante buena por parte de Roosevelt. Luego en el 45, ya después de la derrota nazi, da la conferencia de Yalta. Ahí es donde se ya definen todas las zonas de ocupación, que incluyen hasta Francia. La URSS se compromete a unirse a la guerra porque todavía no termina el problema de Manchuria. Manchuria es una región china, como saben, y se da un compromiso de celebrar elecciones libres en la Europa Oriental. Pero eso va a cambiar porque la Europa Oriental es toda la que se queda dentro de la URSS después de la guerra. Hay un acuerdo sobre los procedimientos de votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Se planifica la conferencia de la ONU para abril de 1945. En Potsdam, ya del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, ya no está Roosevelt, ya está. ¿Se acuerda de la desmilitarización, desnazificación y división de Alemania? Porque recuerden que una mitad oriental era la Alemania democrática y la otra mitad queda como la Alemania federal. Se establece la frontera germano-polaca en una línea llamada Oder-Neisse y se autoriza las transferencias de población. Mucha población alemana fue sacada de sus territorios donde habían vivido toda su vida, todas sus familias, y fueron mandados a la Alemania del Este. Se creó el Consejo de Ministros para redactar tratados de paz. Se emite la Declaración de Potsdam y la revisión incondicional de Japón. Ya no Roosevelt, ahora Truman, insinúa el uso de una nueva arma atómica alterando la dinámica de poder. Ahí es cuando ya se sabe que eh, Truman es el que ya es el que muestra cuál es ese poder que tiene los Estados Unidos. En un análisis comparativo podemos decir que el objetivo de la primera fue planificar el segundo frente y coordinar las ofensivas soviéticas y occidentales. La segunda fue poner fin a la guerra y detener el orden de posguerra, asegurar la entrada soviética en la guerra del Pacífico por la parte norte para controlar Japón, aplicar la ocupación y las reparaciones y finalizar las fronteras y exigir la rendición japonesa ya en julio-agosto de 1945. Sus resultados: la operación Overlord, que es la ofensiva soviética, y las declaraciones sobre el Irán y la ONU. En la segunda, la división de Alemania, en la de Crimea, las reglas de votación, en Yalta, perdón, las reglas de votación de la ONU, elección de líderes y derechos soviéticos en Asia, porque también los soviéticos querían su pedazo del pastel en Asia, en la que viene siendo por la Asia Central, que es lo que queda también dentro de la URSS. Y ya en la última Potsdam se desmilitariza Alemania, se divide, se ajustan las fronteras y se da la declaración de Potsdam. ¿Cuál es el legado de Teherán? Que comprometió a los aliados a la rendición incondicional y a la cooperación futura, sin importar si fueran soviéticos, si fueran comunistas o, no, o libres. La de Yalta generó tensiones de la Guerra Fría mediante promesas contradictorias, porque ahí se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil trabajar juntos, aunque se dividieran en todo el planeta. Y en Potsdam se solidifica el mundo bipolar y además es que no se inaugura esa carrera de la disuasión y la búsqueda nuclear. Entre las transformaciones globales de la posguerra está la Carta y los organismos de Bretton Woods, que buscan institucionalizar la seguridad colectiva y la recuperación económica. Los acuerdos se van a romper en el siglo XX después y es lo que va a causar también una crisis económica en los 90.
Estados Unidos y la URSS se vuelven las superpotencias, el Reino Unido pierde, Francia también, dejan de ser las potencias que controlaban regiones en el sudeste asiático, en el Medio Oriente, y luego esas regiones que quedan son las que luego se van a estar peleando, eh, soviéticos comunistas contra libres de Estados Unidos. Y además se enfrenta a este enfrentamiento ideológico, que es lo que va a definir la siguiente etapa de lo que inicia la Guerra Fría y la división entre la Europa del Este y la Europa Occidental. También empieza la carrera aeronáutica nuclear, que la carrera aeronáutica nuclear desarrolló un montón de innovaciones tecnológicas durante el tiempo que estuvieron a ambos lados tanto el muro de hierro del este y la URSS, como del lado del mundo libre, en el caso de Estados Unidos, porque como consecuencia del desarrollo de esas armas surgieron un montón de innovaciones tecnológicas que nos han llegado hasta hoy en día. Mucha de la tecnología de guerra lo utilizamos ahorita como tecnología civil, así como estamos utilizando ahorita una tecnología civil que fue una lógica de tecnología de guerra para que yo les pueda dar una clase en que no puedo asistir de manera presencial. Pero a partir de que acaba la Segunda Guerra Mundial también los imperios coloniales colapsan, Francia y el Reino Unido, empiezan los movimientos por autodeterminación y la cooperación europea ya empieza a tener una lógica diferente. Todos esos movimientos de la descolonización sobre todo son muy marcados en Asia, en el sudeste asiático, dejando fuera China y Japón y Corea, más que nada en todo el sudeste asiático, y luego eh, en África, en todos estos movimientos que se van conformando de los países que no estamos ni ni en el mundo libre, que es el primer mundo, no en términos económicos, no esa es la lógica de esa terminología, pero tampoco somos parte del segundo mundo, que son los comunistas. ¿Vale? Bueno, chicos, ahí están las perspectivas y críticas, reflexiones contextuales. Espero que hayan leído muy bien los textos y también esta presentación. Mucha suerte en su exposición. Y gracias, doctora Jaramillo. Y ahora sí que, como decían, la Lebensborn of Wiedersehen.